tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy es un tema que en lo personal me nego un poco a hacerlo, pero dadas las circunstancias que mucha gente me lo preguntó en el canal pasado, que gente todavía me lo ha preguntado en este canal, que gente que me conoce y que sabe de mi ex mujer me lo pregunta. Y todavía lo acabo de ver yo ahorita o sea, yo me negaba a creerlo, pero ahora veo que sí es verdad. Entonces, no me queda de otra más que dispararme solo en el pie y hacer este video. Ok, el tema del día de hoy, chicos y chicas, es: ¿las rusas son interesadas? ¿Es verdad que a las rusas les gusta la lana y si tienes lana te van a hacer caso y si tienes lana se van a mover y toda esa parte del interés? Y la respuesta es muy fácil y muy sencilla, aún en contra de mi voluntad. Debo decirlo y debo reconocerlo. Sí, sí son mujeres interesadas, sí les gusta el billete, sí les gusta la buena vida, sí. Ok, fíjense, les voy a contar mi historia y les voy a contar otras cosas que he buscado, les voy a contar cosas que he leído, cosas que me he enterado y algo que me acaba de pasar recientemente. Es más, vamos con lo que me pasó recientemente. Estaba la otra vez en esa aplicación de citas, ya saben, en Tinder, y me encontré a tres rusas. De esas tres rusas, dos me respondieron. Ya, hicimos match y todo. Una de ellas me preguntó así directamente, tal cual, ¿eh? ¿Dónde vives? Ya le dije, no, pues yo vivo en el Estado de México, al norte. Ok, sale, perfecto. ¿Por dónde? Ya le dije por dónde vivo y pum, ok. Me dijo, es que yo busco a alguien que viva en la zona donde pues, yo quiero vivir. Esta zona era específicamente Polanco. Acto seguido, canceló el match y se fue. Así. Esa fue la primera. La segunda chica, ya hicimos el match, ya estábamos platicando y todo, y me dijo así directamente, oye, ya estuvimos platicando como, no sé, como unas 2 semanas, como semana y media, algo así. Me dijo, oye, ¿qué onda? Pues ya vamos a salir, ¿me vas a invitar a salir? Sí, claro. Entonces dije, bueno, pues vamos a comer, vamos a algo así normal para platicar, conocernos y ver qué onda, ¿no? Pues la señorita quería en la primer salida, escuchen lo que les voy a decir, ¿eh? En la primer salida quería que tomáramos un helicóptero y que fuéramos a dar una vuelta en las pirámides de Teotihuacán. Eso es lo que quería la señorita en la primera salida. Enseguida yo le dije, pues no, mi reina, las cosas no son así. Las cosas es primero salimos, primero vemos y ya sobre eso ya checamos a ver cómo está el asunto. Entonces, esas dos, de esas tres chicas, una no me contestó y las otras dos me contestaron y así fue la situación. Entonces, pues ahí se pueden ustedes dar una idea. Esto es recientemente, esto acaba de pasar hace como un mes o menos de un mes, pónganle ustedes un mes, en el transcurso de noviembre pasó esa parte, ¿no? Yo dije, híjole, creo que sí es verdad eso que dicen de las rusas, ¿no? Con eso terminé como de ya checarlo bien, ¿no? Amigos me habían dicho, no, es que son mujeres muy interesadas, porque pues debido a su belleza, pues saben con quién y con quién no se meten, para ver y buscar obviamente algo que sea pues atrayente para ellas, ¿no? Ok, perfecto. Después conocí a otra. Esa sí la conocí en persona. Ella se dedica a... Tiene como una agencia de viajes virtual. Muy bonita la chica, como suelen ser las rusas. Muy bonita, con los ojos muy, muy, muy hermosos. Y platicamos. Entonces estábamos platicando y fuimos a comer unas empanadas típicas rusas de carne con... como... Bueno, carne con cebolla y papa. Algo muy común que comen allá en Rusia. Fuimos a comer las empanaditas y ya me preguntó a qué me dedico.
Ya le dije, no, pues yo me dedico a esta parte y todo. Y me dijo, ok. Le dije, nada más que sabes que mi trabajo es muy demandante. Entonces, pues sí estoy ocupado gran parte de la semana porque pues tengo que estar ahí en el trabajo, ¿no? O sea, es algo como de mi trabajo, ¿no? Y él me dijo, sí, yo me dedico tengo una agencia de viajes y me la paso pues viajando, ¿no? Entonces yo dije, ok, se me hizo muy interesante. Ojo, ojo. Se me hizo muy interesante esa parte y le dije, oye, pues está muy bien, pues igual podríamos platicar y ver la forma de, pues ver ahí. Yo dije, bueno, pues igual puede ser algo donde yo pueda invertir, podamos hacer algún negocio juntos, podamos ver algo, ver la opción, la forma, o sea, entre mí, yo pensé nada más, ¿no? No le dije nada, solo quería como ver, porque finalmente pues la estaba conociendo, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver hasta dónde se puede, hasta dónde no y todo, ¿no? Ya después de que pasa todo eso, me dice, sí, pues a eso es a lo que me dedico, hago viajes y todo. Entonces le digo, ¿viajas mucho? Sí, pues la verdad es de que sí, viajo mucho por lo mismo de la agencia y todo. ¿Dónde va a ser tu siguiente viaje? "Mm, Vietnam. Va a ser en Vietnam. Oh, qué padre. Le dije, oye, pues va a viajar al otro lado del mundo. Oye, está muy bien, está muy padre, ¿no? Pues a ver si en algún viaje que vayas a realizar cuando yo esté de vacaciones podemos ponernos de acuerdo y vamos a ese viaje juntos. Yo voy, veo cómo está la dinámica de eso, de lo que tú manejas y pues igual ya en eso ya vemos, ¿no? Audazmente me responde, sí, pero si vemos eso, pues ya me invitas, ¿no? Y ya pagas tú las cosas de los dos. Yo dije, no que tienes una agencia de viajes, sino que te dedicas a organizar tours para turistas. O sea, ahora ya resulta que quieres que pague yo el viaje a Vietnam de los dos. Ya no me cuadró, ya no dije nada, ya nada más dije así. ¡Pum! Terminamos de comer, la fui a dejar a su cantón, vámonos. Tres, ¿eh? De cuatro rusas, tres fueron así. Entonces yo dije, híjole. Ok, eso ahorita. Regresando a mi matrimonio. En mi matrimonio pasó algo muy curioso y muy chistoso donde yo me di cuenta de algo que no me llamó tanto, o no me gustó, me llamó la atención, pero no me gustó. Y esto fue, previo a yo irme la primera vez para allá, para Rusia, estaba platicando con mi exmujer y le dije, fuimos a comprar unas cosas, creo que fue para mi sobrina, no recuerdo porque tiene varios años, pero fuimos a comprar algo para mi sobrina y me obsequiaron eh, dos como fragancias, así como en tubito largo, olían muy rico, no eran de marca, pero olían muy rico, no recuerdo ni siquiera de qué eran, no, yo soy malo en eso, sinceramente, ¿no? Pero me obsequiaron dos por lo que compramos, por las cosas que compramos, ¿no? Entonces, una se la doy a mi sobrina y un día estaba platicando con ella, estábamos en una videollamada y le dije, oye, tengo un obsequio para ti. Me dijo, sí, oye, qué padre, ¿no? Pues, le brillaron los ojos, ¿no? Y le dije, sí, tengo ahí un perfume que te quiero regalar. Enseguida me dijo, oh, sí, oye, qué padre, ¿qué marca es? Le dije, no, pues no es de marca, es un perfume que me regalaron de unas cosas que compramos para mi sobrina y nos lo obsequiaron. Me obsequiaron, de hecho, dos. Uno se lo di a mi sobrina y otro es para ti. A lo que me responde, pues yo solo uso de marca, ¿eh? Ese no lo quiero. Cabrón, yo me quedé así y realmente me molesté, colgué la videollamada y ya después, ay, no es cierto, disculpa, me estaba bromeando, pero como dicen por ahí, entre broma y broma la verdad se asoma. Esa fue la primera vez que me pasó eso. La segunda vez, estábamos ahí también igual platicando, previo a que yo fuera para allá, y ella había estado aquí en México, ella conocía varias cosas de México y todo, ¿no? Entonces le dije, un día estábamos platicando y me dice que le dije que me había servido un vaso de leche, pero poca, porque realmente no puedo tomar leche, entonces me serví poca y me dijo, estás tomando leche Santa Clara. Entonces le dije, sí, y de hecho sí estaba tomando esa leche Santa Clara. Me dijo, a mí me gusta mucho la leche Santa Clara. No le di mayor importancia. Para mí fue un comentario X y dije,
Solo le va. Me dijo, sí, es de la leche que yo compro. Me gusta comprar la mejor leche. Dije, qué bueno, bien por ti, chido por ti, ¿no? Cuando llego yo allá a territorio ruso, vamos y compramos la primera despensa, que compramos, la, obviamente la pagué yo, y agarró, allá obviamente no hay leche Santa Clara, pero hay una leche que, como aquí, que se distingue por los precios, ¿no? Y agarró del precio más elevado que había. No recuerdo si era la más cara o de las más caras, pero sí de un precio elevado, no de las bajas. Vamos a suponer que el equivalente a una Santa Clara o algo así, ¿no? Y agarra esa leche. Todavía recuerdo muy bien ese día. 2 o 3 días después, ya se había terminado, vamos y compramos. Entonces me dijo, no, ahora yo compro la despensa. Y así pues nos la llevábamos como en esas partes, ¿no? Unas cosas que les compraba yo, otras cosas las compraba ella. Cuando vamos y compramos, pues yo vi que tomó ella 3 litros de esa leche de esa marca y yo las tomo. Pero como ahora pagó ella la despensa, agarró las más baratas. La segunda más barata, corrijo, la segunda más barata, de abajo hacia arriba. Un equivalente vamos a ponerle como Nutrileche o algo así. De más abajo, la segunda. Entonces yo dije, ok, o sea, entonces sí te gusta lo bueno, pero cuando el güey paga. Pero cuando tú pagas, a ese agarras lo más barato. Mm, interesante. Y tercer punto, ya para finalizar el video. Estábamos ahí con su hijo, como yo les he repetido en varias ocasiones. Tenía él un hijo adolescente. Tenía ella, perdón, un hijo adolescente. Y a este chamaco un día le dije, oye, vamos a hacer una prueba. Quiero ver una cosa. Yo tenía intenciones como querer realmente estabilizarme allá. Tenía intenciones pues ver de un carro, comprar un carro. Dije, bueno, pues compramos un carro, vemos qué onda y vemos qué pasa, ¿no? Entonces ella voltea y ve un Mercedes, sí, claro, pues nada pendeja, ¿no? Voltea y ve un Mercedes y yo, ok, yo me pasé, no vi nada y todo. Entonces empiezo a bromear con su hijo y le digo, güey, vamos a decirle que vamos a comprar uno de estos. Era un Datsun, pero, o sea, no sé si recuerdan los Datsun, por lo menos las personas que me ven aquí de México recordarán. Datsun, mi mamá tenía un Datsun cuando yo tenía como 7 8 años. Imagínense, o sea, le estoy hablando como de los 85, casi 90. Vamos a ponerle del 90. O sea, no recuerdo ni siquiera qué año era el Datsun, pero es viejísimo, como de los 70, 80, algo así. No sé, no recuerdo, pero muy viejo el carro, ¿no? Entonces le digo a este chamaco, vengo y vamos a decirle que vamos a comprar uno de estos para ver qué hace, ¿no? Entonces empezamos a bromear este chamaco y yo y le decimos, mira, vamos a comprar un carro. Ah, sí, sí, mi amor, me dice, le dije, sí, pues vamos a comprar un carro porque pues yo quiero que mi familia esté bien y quiero que estemos en un carro. Y ya, ¿no? Me dijo, ay, qué padre, ¿no? Entonces agarra y ella como que voltea a ver a los carros caros. Y yo y este güey nos empezamos así como muy serios y volteamos y vamos al Datsun, ese pinche Rampla como del 65, no sé, horrible el carro viejo. Y le digo, sí, mira, mira el carro que vamos a comprar. Entonces agarra y se me queda viendo y me dice, no. Le dije, sí, vamos a comprar este carro. Si me quieres y en verdad quieres estar conmigo, vas a aceptarme en la riqueza y en la pobreza. Vas a estar conmigo como son. Y las cosas como son. Y es y es el carro que yo puedo comprar. Y vamos a comprar un carro de estos, ¿no? Entonces se me queda viendo, se pone toda roja, roja, como era muy blanca, se pone toda roja, 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 roja. Y me dice, estás bromeando, ¿verdad, Christopher? Le dije, no, no estoy bromeando. Es en serio, o sea, yo quiero un carro así y es el carro que puedo comprar. Entonces este chamaco suelta la carcajada y ya echa a perder toda la broma, ¿no? Ya nos vamos y todo. Y en la noche ya nos íbamos a acostar y estamos en la cama y me dice, oye, estabas bromeando con lo del carro, ¿verdad? Le dije, no, no estaba bromeando. O sea, si yo puedo comprar un carro bien, voy a comprar un carro bien, pero si no puedo comprar un carro bien, voy a comprar un carro y poco a poco vamos a ir empezando. Recuerda que soy extranjero, recuerda que no hablo tu idioma, recuerda que tengo muchas cosas en contra y vamos empezando este matrimonio. Entonces, las cosas van a ser como se tengan que hacer y como se puedan hacer. Quiero que estés consciente de eso, ¿ok? Y se queda callada y me dice, pues yo no me voy a subir a ese carro.
Ahí se las dejo. Ahí se las dejo para que sepan a lo que le tiran. No con eso estoy diciendo que todas lo sean, pero por lo menos ya les hablé de 3 y mi exmujer 4. Entonces, de 4 de 5, hagan ustedes la cuenta. Eso es todo por el día de hoy. Solo quería hacer énfasis en esto porque mucho tiempo me preguntaron. Yo lo quería negar, la verdad. No estaba muy de acuerdo con que las cosas fueran así, pero después de ver estas 3 cosas que me pasaron con esta chica de la agencia de viajes, con estas 2 de Tinder y lo que recuerdo de allá que viví en Rusia, y es lo que me acuerdo, ¿eh? Si hay otras cosas que se me están olvidando, les voy a hacer otro video de tocando este tema, ¿no? Pero pues sí, sí les gusta como un poquito el billete, si les gusta vivir bien, si les gusta la buena vida, con el dinero ajeno, con el propio no, con el dinero ajeno. Ujú. Les gusta eso y solo tomen sus precauciones. Con esto no les estoy diciendo que las eviten, que se alejen, solo tomen sus precauciones y ustedes sabrán hasta dónde llegan y lo que quieren hacer. O simple y sencillamente pregúntense algo si ustedes no me quieren creer. ¿Han visto a una rusa aquí en México o en su país que la pareja con la que está esté mal? ¿O vivan ellas mal? Fíjense un día, ya sea en Tinder o en alguna página de encuentros o de citas, donde acostumbran tomar fotos esas chicas y acostumbran tomar fotos y cómo están esas fotos. Ustedes saquen su propia conclusión. Si ustedes no tienen conflicto con eso y están de acuerdo, adelante, como yo lo estuve. Yo no tengo ningún problema. En una ocasión mi mamá me lo dijo. Eh, y yo me quedé pensando y dije, sí, ok. Y yo estuve de acuerdo, ojo, yo estuve de acuerdo en pagar ese precio, porque trabajaba 6 días a la semana, solamente descansaba un día y si podía, a veces hasta trabajaba el séptimo, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo quería a mi mujer. Yo quería a mi mujer Rusia, yo me quería a mi mujer bonita, yo quería a mi mujer con esas características como las que tuve. Entonces, yo estuve de acuerdo y estuve consciente de eso y pagué ese precio. Si tú de igual manera lo quieres pagar, adelante, vientos, perfecto. Estás en todo tu derecho de hacerlo. Solamente son los comentarios y los consejos que yo te doy, ¿no? O sea, con esto no te estoy diciendo que encuentres todo lo opuesto, una vieja fea y no te va a pedir, no. He visto viejas muy feas y en carrazos, ¿eh? Que algo también saben hacer muy bien y por eso las tienen así o por eso están ellas así. Entonces, esto no es un indicativo de que porque sean muy bonitas te van a exigir y porque sean feas no te van a exigir. No, simple y sencillamente que sí, sí va como de la mano, ¿no? Ese tipo de mujeres que sí son así. Como también hay interesadas de otras nacionalidades, sí, pero recuerden que este es un canal que estamos tratando específicamente a la nacionalidad o a las mujeres rusas. Por eso no meto a otras nacionalidades y a otras cosas, incluidas a las mexicanas. No estoy metiendo a las mexicanas, que también las hay. Claro que también las hay, que les gusta el billete, les encanta el billete y si no hay billete no salen contigo. Sí, las hay muchas, pero no las estoy tocando porque no hablamos de eso. Ok amigos, pues eso fue todo por el día de hoy porque ahora sí ya me extendí, ya es un video súper larguísimo, espero les haya quedado claro todo lo que les acabo de decir. Si no, pregunten y con gusto les respondo todas las dudas que tengan. Gracias, gracias, gracias nuevamente por sintonizar este canal. Gracias por ver estos videos. Como les dije, ahorita en vacaciones voy a hacer más videos constantemente ahora que puedo, ahora que tengo el tiempo para hacerlos. Vamos a hacer más y vamos a tocar más y más temas. Muchas gracias a todos y do svidania. Pa' acá. No, do saftra. Do svidania es como bye, adiós. Y do saftra es nos vemos mañana o hasta mañana. Entonces en este caso sería do saftra. Pa' acá.